Hola amigos de A Tu Salud, les saluda Akis Fonseca y nos encontramos en el consultorio de la ginecóloga Gemarilis González. Ella nos va a hablar hoy sobre las infecciones de transmisión sexual. ¿Qué son las infecciones de transmisión sexual? ¿Cómo estás? Como siempre es un placer estar aquí para hablar de temas de suma importancia y actualidad, como son las infecciones de transmisión sexual, como se les llama actualmente. Como lo dice el nombre, infección de transmisión sexual es unas infecciones que se transmiten de persona a persona por contacto sexual, no solamente a nivel genital, sino puede ser por contacto oral, anal, y por supuesto entonces a nivel genitourinario también que se puede hacer transmisiones. Y esto se da preferiblemente porque no usan ningún tipo de protección. Entonces hay muchas infecciones de transmisión sexual actualmente, ya producidas puede ser por virus, por bacterias o por parásitos. ¿Cuáles son las más comunes? Generalmente hay más de 20 tipos de infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, las más comunes en el caso de los virus, tenemos los virus del virus de papiloma humano, que es la infección de transmisión sexual más común a nivel mundial. Tenemos el virus del herpes, puede ser tipo 1 y tipo 2. Tenemos los virus de hepatitis B y C y también el virus de la inmunodeficiencia adquirida, el VIH, que uno lo conoce. En cuanto a los parásitos, tenemos la Trichomonas vaginalis, que es un protozoario, y en cuanto a las bacterias, tenemos la Chlamydia trachomatis, que es muy frecuente, la gonorrea, la sífilis, que son las más frecuentes. ¿Estas solamente se transmiten en adultos o también puede ocurrir en niños? Generalmente, se transmite de persona a persona por contacto, como puede ser a través de secreciones, puede ser a través de contacto anal, oral, vaginal, pero si un niño está expuesto por contacto piel a piel, puede transmitirse si es en el caso de, podemos suponer, un abuso sexual. Y hay infecciones que la mamá le puede transmitir al feto. Es una infección de transmisión sexual, pero del madre al feto es porque se llama transmisión vertical. Por ejemplo, una sífilis la puede transmitir la mamá al bebé, se llama sífilis congénita. Un HIV también se puede transmitir. Una hepatitis B se puede transmitir de la madre al feto. En el momento del parto, durante el embarazo, en la labor o después también incluso. ¿Cuáles serían los síntomas de las infecciones de transmisión sexual? Bueno, los síntomas van a variar dependiendo de cada situación. Sin embargo, a veces son asintomáticos. El problema es que nadie se da cuenta que tiene algún tipo de infección porque hay una cosa que se llama fase latente, que está como incubando y no se dan cuenta, pero es bien variable. Puede ser desde 5 días, por ejemplo, el herpes. Si hay un contacto con una persona que tenga herpes, a los 5 días puede tener entonces algunos síntomas, como pueden ser a veces meses, como en los virus de papiloma, o incluso la infección por la inmunodeficiencia adquirida del virus del VIH, que puede estar por meses, incluso por años, igual el virus de papiloma, y después se expresa cuando muchas veces la paciente por eso se inmunosuprime su sistema inmunológico, y entonces puede expresar entonces la presencia de estos virus. Y las bacterias, va a ser variable dependiendo de cada una. Por ejemplo, la gonorrea puede ser en los primeros días, el herpes puede ser también desde una semana, como mencioné, hasta incluso 4 semanas, y la hepatitis igualmente se puede presentar incluso en las primeras 4 semanas. Entonces va a depender de cada tipo de infección que puede tener entonces el periodo de incubación. Asimismo, los síntomas pueden variar de una a otra. ¿Cómo se diagnostican las infecciones de transmisión sexual? ¿Puede ser por alguna prueba o exámenes? Claro, hay muchos tipos de infecciones de transmisión sexual. Por ejemplo, en el caso del virus de papiloma, yo clínicamente puedo diagnosticar si una paciente tiene virus de papiloma por virus CI11, porque hay muchos tipos de virus de papiloma, pero el CI11 producen verrugas. Entonces ahí yo me puedo dar cuenta clínicamente que la paciente tiene virus de papiloma. Ahora bien, hay exámenes, por ejemplo, uno hace Papa Nicolau o hace tipificación del virus, que uno puede entonces detectar cuál tipo de virus hay. Ese es el caso. En el caso de la gonorrea también hacemos generalmente frotis. Una paciente que venga con una secreción de repente amarillenta, purulenta, que no mejora con el tratamiento, puede hacer frotis y cultivo. Usualmente hacemos un frotis y a través de eso podemos hacer un tipo de detección. Y por supuesto también la sífilis, que es una paciente que es muy raro hacer el diagnóstico por clínica. Lo hacemos por exámenes de detección, por exámenes de sangre, que le hacemos exámenes para ver si la paciente tiene una prueba, son pruebas confirmatorias y no confirmatorias, para ver si tiene ese tipo de
infección. Ahora bien, el hepatitis igual, hepatitis y el herpes también lo podemos hacer a través de detección de sangre, o también muchas veces clínicamente la herpes se ve en unas áreas como de ampollas a nivel del área genital, ya sea hombre o mujer, y uno puede sospechar entonces la presencia de del herpes tipo 1 y tipo 2, que puede dar tanto el 1 que da en la boca y el 2 que da en el área genital. Entonces va a depender de cada situación, de cada tipo de infección. Entonces claro que hay pruebas. Sin embargo, como mencioné, hay muchas infecciones de transmisión sexual que son asintomáticas. O sea, la paciente no sabe que lo tiene, como igualmente una clamidia, que es muy frecuente. Y que esta clamidia, el detalle es que muchas veces las pacientes pasan asintomáticas, no tienen malestares, y esa con el tiempo le puede producir, por ejemplo, un dolor pélvico crónico, un malestar, que puede producir incluso hasta infertilidad a largo plazo a las pacientes si no se tratan de manera oportuna. ¿Cuál sería la mejor manera de prevenir estas infecciones? Claro, la mejor manera de prevenirla siempre la abstinencia, que obviamente que eso es muy difícil, pero sin embargo yo siempre le digo a las pacientes hacer una buena campaña de educación sexual, saber cuáles son los pros, los contras, porque una persona que tiene mucha información tiene poder. Entonces, lo principalmente utilizar preservativo en el caso de las infecciones de transmisión sexual siempre es mandatorio. Se lo digo a las pacientes, principalmente a las adolescentes, que deben de utilizar preservativo. Aparte, también planificar para evitar un embarazo no deseado, pero es importante la protección con preservativos. Obviamente mantener una relación monógama es lo principal para evitar estas infecciones de transmisión sexual, ya que si bien es cierto el preservativo protege, no al 100%, porque hay enfermedades que por contacto piel a piel, como mencioné, como es el virus de la verruga, que son los virus de papiloma, a pesar de que puedan tener preservativos, por el intercambio de secreciones puede haber incluso que pueden diseminarse por otras áreas alrededor del área genital. ¿Con qué frecuencia usted recomendaría a las personas hacerse pruebas para saber si tienen algún tipo de infección vaginal? Por ejemplo, ya pasaron los carnavales. Me imagino que las estadísticas ya suben. Claro. Sí, generalmente esta infección de transmisión sexual es muy difícil saber exactamente un porcentaje de cuántas pacientes de repente tienen infecciones, porque a veces no se diagnostica o no se reporta. Entonces, es importante hacer una concientización acerca de este tema, porque hay muchas muchas infecciones de transmisión sexual que pasan desapercibidas. La manera de conocer, la manera de saber pues cuáles pruebas o cómo la paciente debe de acudir al médico, obviamente si ha tenido algún factor de riesgo, si ha tenido un contacto sexual sin ningún tipo de protección, es una paciente que debe de acudir al médico, o si de repente tiene algún síntoma, ya sea hombre o mujer, un hombre que tenga de repente una secreción por la uretra, una secreción amarilla, un ardor para orinar, una molestia para orinar en el caso del hombre, y en el caso de las mujeres que ella pueda ver que tenga de repente alguna secreción verde, blancuzca, algún dolor en bajo vientre. Son síntomas que de repente la pueden alertar, así como por ejemplo algunas llagas, una ampolla en el área genital, una llaga que es como una úlcera que muchas veces no cura. Uno siempre debe entonces acudir al médico. Generalmente las mujeres una vez al año se deben de hacer el Papa Nicolau, que es una citología que ayuda a detectar, por ejemplo, algunas infecciones como son la del virus de papiloma o alguna infección por tricomona, que también es muy frecuente, se puede detectar por un Papa Nicolau, ¿verdad? En el caso del hombre es importante que después de los 40 años el hombre asista al médico a hacerse sus chequeos anuales. Sin embargo, si el hombre tiene algún malestar para orinar, tiene una secreción purulenta por el área del pene, tiene dolor a nivel testicular o secreción por el área anal, también deben de acudir al médico. Debe de tener algún síntoma, y si se ha estado en contacto con alguna persona que es de alto riesgo o tiene múltiples parejas sexuales, esas pacientes sí se deben de hacer anualmente algunos exámenes de laboratorio, porque son pacientes, como dice uno, de alto riesgo. Y a veces cuando una paciente tiene una infección, por ejemplo, por gonorrea, generalmente a veces como que van unidas gonorrea con clamidia. Entonces son infecciones que a veces uno las tiene que tratar simultáneamente en hombres y mujeres. Entonces todo va a depender como de cada paciente, pero sí, siempre mantener una relación estable, una relación de monogama, que es lo ideal, pero obviamente en estos tiempos a veces es un poco difícil, y siempre con protección, como le digo, principalmente a los adolescentes, que sean doble protección,
tanto con el preservativo como a un tipo de anticonceptivos. ¿Qué papel juegan los anticonceptivos o los preservativos para prevenir este tipo de infecciones? Claro, el preservativo es sumamente importante en todas estas infecciones, como he mencionado, en todas las infecciones de transmisión sexual, tanto por bacterias, por virus o por parásitos, es de suma importancia. En este caso, por ejemplo, en adolescentes se le dice que usa anticonceptivos, pero es para evitar el riesgo de embarazo, porque un embarazo no deseado, un embarazo de pacientes adolescentes que están expuestas o que tengan alguna infección de transmisión sexual que pueden transmitir al bebé, como son la sífilis congénita, como es un virus de infección de VIH, obviamente esto puede afectar mucho la calidad de vida de la paciente y del bebé. Entonces es importante que utilicen siempre un preservativo como método de planificación, un preservativo, porque no solamente es cuidarse, sino evitar a futuro cualquier infección que se pueda transmitir y que pueda comprometer su vida reproductiva en el caso de la mujer. ¿Qué problemas graves puede traer a la salud si no se tratan si no se llega a tratar a tiempo estas enfermedades? Claro, hay muchas infecciones, por ejemplo, en el caso de la clamidia, que es la que es muy frecuente, y esta infección, si uno no la trata, puede producir, por ejemplo, a la paciente dolores pélvicos dolores pélvicos crónicos, dolor en bajo vientre, muchas veces inflamaciones que la paciente, cuando uno va a ver a futuro, quiere quedar embarazada, pueden tener problemas de infertilidad, producto de la clamidia, igualmente de la gonorrea. Entonces le afecta la fertilidad, obviamente eso es bien grave, y si alguna paciente le da alguna infección, por ejemplo hepatitis B, que no se trata en un momento, que se puede volver crónica, también puede transmitirla, por ejemplo, en un embarazo futuro, o una paciente con HIV. Si bien es cierto hay tratamientos antivirales para tratar a la paciente con HIV, es importante que uno haga una detección temprana de estas pacientes para evitar que se lo transmita a su futura generación. De estas enfermedades de transmisión sexual, ¿cuáles son las más graves y las que no tendrían cura? Claro, la mayoría tiene cura afortunadamente. Sin embargo, las infecciones, por ejemplo, como el virus de papiloma, es un virus, como yo le digo a las pacientes, no es que no tenga cura, sino que los virus van y vienen como las olas del mar. O sea, los virus, obviamente, muchas veces va a depender del sistema inmunológico de la paciente y también del contacto que tenga, pero si una infección que no se cura actualmente es la infección por el virus de inmunodeficiencia adquirida, que es el que no se cura, el VIH, que no se cura porque uno puede mejorar la calidad de vida de esas pacientes, pero siempre actualmente no hay cura para esas pacientes. Si es una hepatitis B o una hepatitis C, esa infección tampoco tiene cura. El detalle es que se puede mejorar con el tiempo. Sin embargo, hay un 50% de pacientes con hepatitis B que pueden progresar a crónica. ¿Qué significa eso? Que ya más de 6 meses, y eso a la larga tiene un porcentaje alto que se puede convertir en cáncer de hepático o cirrosis. Entonces es una infección que obviamente que ya le compromete totalmente la vida de la paciente y no se cura. En cuanto a las otras, por ejemplo, la sífilis tiene cura si se detecta a tiempo, la gonorrea, tienen son tratamientos que se tratan con antibióticos, la clamidia se pueden tratar siempre y cuando se detecten a tiempo, porque si usted no detecta algo a tiempo, va a producirle entonces secuelas a largo plazo. Si estas enfermedades de transmisión sexual, muchas tienen un tiempo a largo plazo o a corto plazo, o depende de qué enfermedad en sí tenga la persona. Por ejemplo, eso va a depender de cada tipo de infección. Por ejemplo, una paciente que le da gonorrea, la vamos a tratar con antibióticos, ¿verdad? Puede ser inyectables, una penicilina ceftriaxona, o puede ser vía oral. O sea, el tratamiento es a corto plazo. Igual la clamidia uno la trata con antibióticos, por ejemplo, la citromicina, que es una de las que se puede dar, son tiempos limitados. Igual la sífilis, uno también le da tratamiento con penicilina. En el caso de la tricomona, también se le da tratamiento oral y vaginal tanto a la pareja, con antibióticos, ya sea, por ejemplo, metronidazol. Y en el caso de los virus, uno los trata dependiendo de cada situación. Pero, por ejemplo, en el caso del herpes uno lo trata con aciclovir o con algún otro tratamiento, pero es para tratar los síntomas, porque una vez que uno le da una herpes, el herpes no se quita, o sea, se queda, por decir así, el virus se queda escondido en las raíces nerviosas de la persona, y se puede expresar en cualquier momento
por ejemplo, si la persona está estresada, si le da fiebre, si se le baja el sistema inmunológico. O sea que el tratamiento solamente es para los síntomas. Y en el caso de las pacientes con VIH, ahí sí el tratamiento es prolongado. Una vez que la paciente tenga esta infección, se le tratan con antivirales y el tratamiento entonces ahí sí es prolongado, ¿no? Entonces muchas veces va a depender de cada situación, de cada momento, de cada síntoma o de cada enfermedad que tenga la paciente. ¿Qué tan importante considera usted como doctora es que las personas conozcan sobre cada una de ellas? Claro, es bien importante en los adolescentes dar educación sexual, porque a veces se tergiversa que si uno le da educación sexual es porque uno le está como de una manera incentivando, y eso es un error. Es importante explicarle a niños, a niñas, adolescentes, todos los riesgos, porque realmente la parte de sexual la ven como un tabú. Entonces sí es importante explicarle para que ellos retrasen el inicio de vida sexual activa, porque actualmente, cuando uno crea, aquí en Panamá el inicio de vida sexual activa está entre prácticamente 12 a 13 años, incluso menos. Y en otros países en Europa está en 14, 15 años. Entonces, ¿qué pasa? Si se le da educación sexual de todos los problemas que puede suscitar, ya sea las infecciones de transmisión sexual o los embarazos no deseados, ya uno con ese conocimiento, entonces ya uno, como dice, pospone o posterga, porque como mencioné, la información le da poder a la paciente de decidir o no decidir de tomar alguna situación. Y el problema es que los adolescentes, como bien lo dicen, son muy inmaduros a nivel, son muy inmaduros, pues. Entonces es muy difícil, entonces, si uno no les da esa educación, que ellos entiendan todas las complicaciones que puede tener. ¿Qué mensaje le enviaría usted no solamente a los adolescentes, sino en general a las personas sobre lo importante que es tanto la prevención como conocer sobre las enfermedades de transmisión sexual, y cómo cuando ya tenemos una vida adulta poder prevenir de que más adelante tengamos riesgo a largo plazo? Claro, lo importante aquí en todo este panorama de infección de transmisión sexual, que como mencioné prácticamente por todas las redes sociales y todo esto que está actualmente, muchas veces tienen mala información. Explicarle, los papás también, hay que enseñar a los papás a cómo explicarles a los niños desde chiquitos, que sepan sin tabú, sin preocupación, porque hay muchos estigmas de que no se debe de hablar de esto. Entonces, importante es conocer para evitar entonces infecciones y complicaciones a futuro. Dar información, dar todo ¿cómo le explico? Es que sepan todas las complicaciones que puede tener cada enfermedad. Es importante para empoderar a la paciente, igual a los adultos, hacer muchas campañas, muchas charlas, muchos boletines y mucha información, porque incluso hasta en los adultos muchas veces carecen de conocimientos, tanto de hombres como mujeres. Entonces es un tema que sí hay que ponerle atención, sí hay que explicarle, y pienso que con apoyo de todos, lo que son los adultos, profesores, los docentes, también es importante tocar este tema, y que no sea un tema que uno le dé como por pena, por miedo, por preocupación. Y como mencioné siempre, para que la paciente se empodere, porque el conocer, el saber, eso ayuda mucho para prevenir entonces a futuro, ¿no? Es importante el conocer y el saber para evitar cualquier complicaciones que pueda presentar la paciente a futuro, como he mencionado, porque sí puede tener secuelas, porque muchas no ven a largo plazo. Bueno, yo me curé esta infección y ya. Sin embargo, el sistema reproductor femenino, como yo le digo a la paciente, hay infecciones que uno no se da cuenta, y que si uno no la trata a tiempo, entonces sí puede provocar qué tan grave o qué no tan grave es una enfermedad. Va a depender también si tú la detectas a tiempo. Yo detecto una gonorrea, una clamidia a tiempo, yo la trato con medicamentos y ya se curó. Pero si yo no la trato porque quedó asintomática la paciente y no me da síntomas, y eso progresa, esas dos infecciones van a producir a la paciente a largo plazo problemas de infertilidad, problemas de enfermedad inflamatoria pélvica aguda y crónica, que le van a comprometer su salud en todo sentido, y su vida reproductiva. Doctora, gracias por esta entrevista. Espero poder tenerla en otra próxima entrevista con nosotros en el programa A Tu Salud. Se despide de ustedes Akis Fonseca.